Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo seminario web 2020 de Fundación YPF. Hoy nos basamos en energía eólica. Me presento, mi nombre es Mercedes Echeverría y los voy a estar acompañando durante toda esta transmisión. Estamos muy felices de llegar a ustedes de esta manera virtual en este segundo encuentro en directo, como ven ustedes, desde el aula móvil de Fundación YPF. Les agradecemos por el éxito de la convocatoria y también por la repercusión que hubo sobre el primer seminario de energía fotovoltaica. Les recuerdo que si no lo han visto o si lo quieren volver a ver, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, que es Fundación YPF. Seminario vamos a escuchar a Ofelia Cédola y Pedro Angulo, representantes de Fundación YPF. Hola, soy Ofelia Cédola, directora ejecutiva de Fundación YPF. Y quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo de seminarios web sobre energías renovables. Con esta nueva propuesta virtual queremos llegar a todas las personas interesadas en conocer más sobre energías renovables y acompañar en su formación a docentes, alumnos, alumnas. Hemos adaptado al nuevo contexto la capacitación que hacíamos desde el aula móvil que recorría todo el país. Espero que puedan aprovechar estas jornadas y que aprendamos las distintas formas de energías, así podemos contribuir en la transición energética que ya está en marcha. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a todas y todos. Mi nombre es Pedro Angulo. En Fundación YPF dirijo el programa de energías renovables y quiero contarles brevemente los objetivos y las distintas líneas de acción que conforman el programa que venimos implementando desde el año 2017. En primer lugar, es importante enmarcar este programa en el contexto de los acuerdos alcanzados en Naciones Unidas respecto de los objetivos de desarrollo sostenible y las metas comprometidas por los distintos países para mitigar el cambio climático y la disminución de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global. Uno de los objetivos más importantes que se plantean tiene que ver con una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que apunte a generar oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Se plantea también promover el acceso a la formación técnica y profesional de calidad, de integrar a la enseñanza el aprendizaje de problemas fundamentales que tienen que ver con el desarrollo sostenible, como la biodiversidad, el cambio climático, la transición hacia energías limpias y la reducción de la pobreza y el consumo responsable. Precisamente en cuanto a la problemática de la energía, el mundo se encuentra hoy en un proceso de transición hacia las energías limpias, principalmente en el uso domiciliario. Y por tanto, existe una creciente demanda de técnicos, especialistas y profesionales con capacidad de diseñar, calcular, instalar y mantener sistemas de energías renovables y de eficiencia energética. En este sentido, la OIT informa que la economía verde podría generar en las próximas décadas entre 15 y 60 millones de nuevos empleos en el mundo. En este contexto de cambio, pensamos la implementación del programa de energías renovables de Fundación YPF a partir de tres ejes principales: la formación, el acceso y la divulgación de las energías renovables. En alianza con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y los Ministerios de Educación de las provincias, implementamos cursos de actualización docente como primer eslabón que posibilita la multiplicación de las acciones. Además, implementamos la formación de instaladores a través de cursos presenciales, semipresenciales y digitales a partir del campus virtual de Fundación YPF. Desde el inicio del programa llevamos capacitados a más de 1.100 docentes e instructores en 13 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Estas acciones tuvieron un impacto en más de 300 instituciones de educación técnico-profesional de todo el país. El segundo eje está relacionado con generar condiciones de acceso a las energías renovables para que las personas tomen contacto directo con el uso de estos sistemas y contribuir así con la generación de comunidades más sostenibles. A partir de la necesidad de cumplir con las prácticas formativas de nuestros docentes y estudiantes, realizamos actividades de instalación de distintos sistemas de energías renovables en instituciones educativas y de organizaciones sociales, acompañados por voluntarios de la comunidad.
Por último, el tercer eje del programa está relacionado con fomentar la divulgación y el conocimiento de las energías renovables y la eficiencia energética. Para esto organizamos en cada una de las comunidades que visitamos con el aula móvil actividades recreativas y lúdicas donde invitamos a los participantes a conocer los distintos tipos de energía y a concientizarnos en el uso responsable de la energía y la sustentabilidad en general. En resumen, de esta manera Fundación YPF contribuye con el desarrollo de una Argentina más sostenible. El programa de energías renovables de la Fundación YPF busca aportar a la educación de calidad y a mejorar la matriz energética del país. Para ello contamos con el aula móvil, un espacio que recorre el país para formar a docentes de educación técnico-profesional que son a su vez los que dictan los cursos para los técnicos instaladores. El curso que tomé me pareció excelente, sobre todo por la profundidad de los contenidos, poder utilizar tecnología de punta aquí en Catamarca y poder trabajar de la misma forma que lo podríamos hacer en una instalación de gran envergadura. Me pareció una capacitación muy importante, muy fructífera, porque además de los conocimientos que nos brindaron en la parte teórica, lo bueno es que pudimos realizar la parte práctica. Para completar el programa tenemos una línea de divulgación donde damos charlas abiertas a la comunidad, actividades para jóvenes, recorridas en el aula y este año incorporamos el seminario de generación distribuida. Haber podido participar de esta experiencia realmente es impagable. Muy felices de haber participado de este evento donde la Fundación trajo un equipamiento realmente muy bueno en términos de lo que es energía renovable y un equipo docente de lujo. Así que me llevo una experiencia muy gratificante y espero que poder transmitírsela a los alumnos. Bien, momento de escuchar ahora a Anabela López Clapier y también María José Zaffaroni, representantes de Fundación YPF. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Anabela y quiero darle la bienvenida a todos y todas a esta primera edición del Seminario de Energías Renovables. Esta es una instancia que hemos desarrollado frente al desafío que nos presenta la pandemia y espero que puedan aprovechar esta nueva forma de capacitación que lo que busca es seguir llegando a los estudiantes, a los docentes y a los técnicos para trabajar en este tema tan importante que son las energías renovables. Espero que disfruten el material y que pronto podamos volvernos a ver y aprovechar estas capacitaciones. Muchas gracias. Para el público que se suma en este segundo encuentro, mi nombre es María José Zaffaroni y trabajo en Fundación YPF. Hoy los especialistas nos van a hablar en detalle sobre energía eólica. Desde Fundación YPF estamos realmente sorprendidísimos de la cantidad de inscriptos que hemos tenido en el primer webinario. Más de 17.000 personas de todo el país y más allá de los límites del país también. Durante la transmisión en vivo se mantuvieron constantes más de 5.500 personas y en la primera semana en el seminario de fotovoltaica tuvimos más de 17.000 visualizaciones. Sorprendente. Estos números en realidad se traducen para nosotros en la motivación de seguir generando más contenidos. Nos quedan 2 encuentros más. Hoy energía eólica, la próxima vamos a hablar de solar térmica y vamos a cerrar con eficiencia energética y generación distribuida. Desde Fundación YPF les queremos dar las gracias y disfruten de todo lo que hemos preparado para hoy. Bueno, hola nuevamente a todos y a todas. Le agradecemos a Fundación YPF por este nuevo espacio de aprendizaje y como bien les decía en un comienzo, el eje de este seminario está basado en energía eólica. Bueno, para eso contamos con distintos especialistas de YPF Luz y Solar Mate que nos van a brindar una clase práctica y teórica. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat de la transmisión y acá les quiero pedir un favor, apelamos a la buena voluntad de todos ustedes a que dejen preguntas solamente, traten de limitar los comentarios, así podemos leerlos con más facilidad y trasladarle justamente después a los profesores y a los ingenieros las preguntas
más claras, ¿sí? Bueno, por otro lado, les quiero comentar que para tener una mejor resolución en la transmisión pueden cambiar la resolución a 720p. Bueno, ahora sí, espero que estén todos listos para aprender un poquito más. Le doy la bienvenida a nuestro primer expositor. Él es el ingeniero Nicolás Alday de YPF Luz. Lo escuchamos. Somos una de las compañías de generación eléctrica más joven del país. Generamos energía eléctrica eficiente y sustentable, optimizando los recursos naturales para la producción de energía térmica y renovable. Hoy estamos operando 9 centrales de generación térmica y 2 parques eólicos. Contamos con instalaciones en Tucumán, Neuquén, Buenos Aires y Chubut, desde donde aportamos el 6% de la energía que utiliza la Argentina. Estamos construyendo un nuevo parque eólico y sumando 3 centrales térmicas con la más alta tecnología para producir energía confiable para nuestros clientes. Somos un equipo de más de 300 profesionales que trabajamos con pasión, compromiso, de manera ágil y sustentable, para ofrecer todos los días la energía que moviliza al país. YPF Luz, energía que nos transforma. Bueno, buenos días a todos. Soy Nicolás Alday, trabajo en YPF Energía Eléctrica en la gerencia de Ingeniería y Proyectos, desarrollando proyectos de generación con base en energías renovables, específicamente en esta charla en energía eólica. YPF Luz desde hace varios años viene desarrollando proyectos de generación fundamentalmente en base térmica, pero en los últimos años nos hemos volcado a proyectos de generación renovable, fundamentalmente energía eólica. Bueno, un poco en esta presentación vamos a dar un pantallazo general de las energías eólicas a nivel mundial, regional y en Argentina. También vamos a hablar un poquito cómo participa YPF Luz en la cadena de valor de estos proyectos. Vamos a recorrer un poquito de aspectos del recurso, de la tecnología, aspectos asociados también a todo lo que tiene que ver con el desarrollo del proyecto, construcción, montaje, puesta en marcha, operaciones y bueno, y por supuesto, digamos, cómo esa energía llega a la demanda. Por último, vamos a mencionar algunas cuestiones particulares del sector, algunos destacados del sector, como por ejemplo, digamos, hacia dónde va la energía eólica a nivel mundial, cómo podemos, digamos, hacer uso de energía eólica, por ejemplo, en la parte de generación distribuida y cómo podemos complementar la energía eólica con otras fuentes de generación, como la fotovoltaica, la generación de hidrógeno o storage. Bueno, inicialmente la energía eólica arranca, digamos, fuerte a principios del siglo pasado, bueno, con las escuelas técnicas de Paul Lacour, que de alguna manera acoplaba un alternador de energía eléctrica a el rotor de un molino de campo que se utiliza, ¿no?, para bombear agua a una cisterna. Con la crisis petrolera, allá por la década del 70, el valor del crudo, bastante privativo, hizo que las fuentes de generación de energía eólica tomaran valor y peso en la industria. A partir de ese momento, muchos países comenzaron una carrera tecnológica, países como Dinamarca, Alemania, Estados Unidos, referentes en el sector, para ver, digamos, cómo podíamos generar, diseñar, construir e implementar máquinas de tamaños importantes. Eso a nivel, digamos, más bien histórico, pero a nivel números o cifras, la eólica actualmente a nivel mundial está en el orden de los 600 gigavatios de potencia instalada, distribuidas en distintas partes del mundo, formando parte de una matriz integral de renovables que hoy está en el orden de los 2.000 gigavatios de generación. En la región, los países destacados o con mayor potencia instalada, en orden si se quiere, son Brasil, Chile, Uruguay y Argentina. Actualmente, digamos, en la región estamos manejando en el orden de 20 gigavatios de generación eólica, los cuales fueron diseñados
y construidos, actualmente operados, por supuesto, en el orden de los 20 gigavatios, como decía anteriormente. En la Argentina se genera un boom de las energías renovables, puntualmente en lo que es eólica, con la implementación de la nueva ley de energías renovables, la ley 27191, que a través de los distintos programas de licitación le permitieron a los distintos actores del mercado eléctrico presentar proyectos de generación renovable. ¿Por qué hablo de un auge de energías eólicas sobre todo? Porque a través de los programas Renovar y Mater se pudieron implementar en el orden de 3 gigavatios de generación, los cuales hoy están en distintas instancias. Algunos proyectos están ya en operación, algunos proyectos en construcción y algunos proyectos todavía en carpeta. La intención de esta ley 27191 es la de fomentar y promover el uso de las energías renovables en todo lo que se refiere a la diversificación de la matriz energética en la Argentina. Actualmente, la porción de la matriz de energía eólica que está tomando la demanda de Argentina, de demanda eléctrica de energía, está en el orden de entre el 10 y el 12%, lo cual es muy auspicioso para los planes de la ley, que es llegar a un total del 20% en el año 2025. Como comentamos inicialmente, YPF Luz está en toda la cadena de valor de los proyectos de generación eólica, arrancando desde la caracterización del recurso, pasando por tareas tan específicas como el micrositing, que vamos a ir desarrollando un poquito, haciendo evaluación preliminar de tecnología, o sea, aerogeneradores de distintos fabricantes, y al final tomando toda esa información y todo ese desarrollo y volcándolo en un proyecto, que ese proyecto, la idea es construirlo, operarlo y sostenerlo durante 20 años. Bueno, hablando un poquito específicamente de la energía eólica, seguramente en ediciones anteriores se ha mencionado que la energía eólica básicamente es la transformación de la energía cinética en energía mecánica y posteriormente en energía eléctrica. Ahora bien, el protagonista, digamos, en toda esta fuente de generación es el recurso eólico. Y el recurso eólico hay que poder caracterizarlo. En YPF Luz intentamos hace ya un tiempo tomar la tarea de caracterización del recurso, instalando en la Argentina distintos mástiles de medición de recurso eólico. Estos mástiles básicamente lo que buscan es colocar instrumentación como anemómetros, veletras, medidores de presión ambiente y temperatura a distintas alturas, de manera de tomar toda esa información, procesarla y poder determinar las variables principales que hacen un parque eólico, que son fundamentalmente la velocidad medida del recurso a una altura establecida, la dirección preponderante de viento, el wind shear o la cortante de viento, la temperatura, la densidad y, por último, el nivel de turbulencia que tenga ese sitio. A partir de toda esa información técnica, lo que hacemos es volcarlos en herramientas específicas, en softwares específicos que nos permiten trabajar con toda esa información, filtrarla, procesarla y tomar lo que es necesario para poder generar mapas de recurso eólico, esos mapas dispuestos sobre una superficie específica. Esa superficie específica es el área que rodea al mástil de medición meteorológico que mencionaba anteriormente. En esta área nosotros hacemos un parque eólico ubicando distintas posiciones de máquinas y distintos modelos de aerogeneradores. Para poder ubicar esas máquinas en torno a este mástil, lo que hacemos es generar un mapa de recurso local, y eso lo hacemos a través de una técnica que se llama micrositing. El micrositing es tomar la información de la torre meteorológica, extrapolarla a la altura de buje de la turbina que hemos seleccionado para ese lugar y posteriormente llevar esa caracterización de recurso a distintas posiciones de aerogenerador.
En promedio, hoy un parque está en el orden de entre 20, 30 a 40 aerogeneradores. Eso hace una potencia mínima de 100 megavatios a hasta 200 megavatios de potencia instalada. Este micrositing nos sirve para optimizar las posiciones de los aerogeneradores en distintos lugares del predio. Una vez que tenemos ubicados esos aerogeneradores, lo que vamos a intentar hacer es estimar la energía, digamos, que va a generar ese parque. Cuando hablamos de eólica nos gusta mucho decir cuál es la energía anual que va a generar ese parque. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular eso? Tomamos la curva de potencia del aerogenerador que hayamos seleccionado o preseleccionado de acuerdo a la instancia que esté el proyecto, lo cruzamos con el recurso. Cuando decimos el recurso, ese recurso, ¿cómo lo tenemos que tener? Lo tenemos que tener en una distribución de frecuencias de velocidades, que puede ser una waveable o puede ser un histograma de frecuencias, donde vamos a tener cuántas veces en ese lugar específico, en torno a ese mástil de medición, esa velocidad de viento se repitió, lo cruzamos con la curva de potencia, que básicamente es la respuesta eléctrica del aerogenerador, donde cruzamos velocidad de corriente libre o velocidad de viento con la potencia eléctrica de salida del generador, y cuando multiplicamos esas dos variables, recurso con potencia eléctrica, lo que tenemos es generación. Si eso lo llevamos a unidades de 8.760 horas en el año, lo que tenemos es la energía eléctrica que genera ese parque en un año. Bueno, volviendo un poquito y entrando un poquito tal vez en detalle de las características de los proyectos de YPF Energía Eléctrica, proyectos eólicos, volvemos a Manantiales, que fue el primer proyecto que YPF desarrolló desde cero, construyó y está operando actualmente. Manantiales Ver tiene rendimientos excepcionales con factores de capacidad en torno del 61%. Prácticamente es un proyecto que ha batido récords a nivel mundial. Actualmente cuenta con 30 posiciones de aerogeneradores. Estos aerogeneradores son de última generación. La potencia nominal de estas máquinas está en torno a 3,3 megavatios. Actualmente en el sitio hay emplazado 30 aerogeneradores, los cuales están, digamos, en operación continua. Sobre la confianza, digamos, y los resultados de Manantiales Ver, YPF Luz decide llevar adelante el parque eólico Cañadón León, que es un parque eólico que está emplazado, al igual que Manantiales Ver, dentro de un yacimiento de YPF Oil and Gas, con desafíos muy importantes en términos de construcción. Actualmente Cañadón León está en construcción a un grado muy avanzado. Este parque eólico tiene 29 posiciones de aerogeneradores de última generación y tenemos la expectativa que en los primeros meses del año siguiente entre en operación. Así se complementa con Manantiales Ver en todo lo que es nuestra generación eólica en Patagonia. A ver, salimos de la región patagónica, que es una región donde nosotros nos sentimos a gusto y conocemos bien el recurso y sabemos qué tecnología podemos emplazar, y tomamos el desafío de construir un proyecto en provincia de Buenos Aires. Este proyecto, Los Teros 1, se enmarca en un proceso de licitación que se denomina MATER, donde YPF Energía Eléctrica gana un contrato de generación con una prioridad de despacho. El proyecto de Los Teros es un proyecto que cuenta con 32 posiciones de aerogenerador, con una altura de buje promedio del orden de los 110 metros. Si uno hace, digamos, una comparativa, por ejemplo, contra el obelisco, sería más o menos 2 obeliscos. Si uno compara el área del rotor en Los Teros, que es un rotor de 137 metros, calcula el área y la compara, por ejemplo, contra una cancha de fútbol 11, estaríamos en el torno de 3 canchas de fútbol aproximadamente, lo cual, digamos, son números interesantes. Estos 32 aerogeneradores se suman a otros 13 aerogeneradores que es la etapa 2 del proyecto Los Teros 2, donde los dos se vinculan al mismo punto de interconexión. En Los Teros 2 mantenemos la misma tecnología, aumentamos un poco la altura de buje de manera de poder capturar mejor el recurso.
Saliendo de estos proyectos y habiendo mencionado toda la cadena de valor en la que participa YPF Energía Eléctrica, no nos quedamos solamente con eso, redoblamos la apuesta y YPF actualmente estamos desarrollando nuevos proyectos en provincia de Buenos Aires y en la región patagónica. Estos proyectos lo que buscan es seguir entregando energía limpia al sistema, barata, y que todos podamos hacer uso de los beneficios de la energía eólica. Hola de nuevo a todos y a todas, espero que la estén pasando muy bien y que estén aprendiendo, por supuesto, ese es el objetivo principal, por eso es importante remarcar que todos nuestros oradores son especialistas en sus respectivos temas. Bueno, momento de relajarnos un poquito, les propongo un recreo, un juego, ¿verdadero o falso? Yo voy a ir diciendo una serie de definiciones y ustedes van a tener que decirme a través del chat si creen que son correctas o no. Si son verdaderas, colocan una B, si son falsas, para ustedes, colocan una F. ¿Comenzamos? ¿Están listos? Bueno, vamos con la primera definición. El 90% de la energía en Argentina proviene del petróleo, gas y carbón. Verdadero. Vamos con una más. El consumo desmedido de energía evita el efecto invernadero. Piensen bien. Falso. Las lámparas incandescentes gastan menos que las de LED. A ver, pensemos. Sí, es falso. Vamos con otra definición. Podemos ahorrar energía utilizando por menos tiempo nuestros artefactos de uso diario. Verdadero. Los electrodomésticos hogareños consumen energía aún enchufados. Sí, también es verdadero. Y por último, la radiación solar provoca el movimiento de grandes masas de aire. Verdadero. Bueno, muy bien, como siempre les decimos, en estos juegos hay un objetivo y es empezar a crear más conciencia para el cuidado de nuestro planeta porque es importante desde el lugar de cada uno. Continuando con lo que veníamos hablando de energía eólica, la intención ahora es entrar un poquito en los detalles de la implementación de los proyectos de generación eólica. Inicialmente, lo que hacemos es ubicar una posición de un obrador donde se va a emplazar, digamos, básicamente todo el staff, digamos, ya sea de YPF o de las distintas contratistas, para llevar adelante el proyecto. Arrancamos con todo lo que es el replanteo de caminería, que es bastante, digamos, en el caso de que las distintas locaciones o posiciones de aerogeneradores queden distantes unas de otras. Esto también requiere, digamos, una ingeniería previa, ya que generalmente eso ocurre. ¿Por qué tenemos tantos caminos, a lo mejor, dentro del parque? Y bueno, porque las posiciones entre un aero y otro aerogenerador, cuando las máquinas están en operación, necesitamos que una máquina no perjudique la producción de otra máquina. Entonces, de alguna manera, buscamos que estén distanciadas. En este armado de posiciones que rige la caminería y luego la ejecución de plataformas en términos de obra civil, es interesante hacer notar que las distancias entre aerogeneradores en dirección preponderante de viento es mayor, y en la dirección normal a la dirección preponderante de viento es menor. Aparece, digamos, lo que se conoce como efecto estela, que es básicamente un viento que queda enrarecido por detrás del rotor del aerogenerador, que cuando llega a una nueva posición de máquina, ese viento enrarecido perjudica la calidad de recurso que mira ese otro aerogenerador. Entonces, la idea de ese replanteo de máquinas sobre la locación, o lo que nosotros denominamos layout, está asociado con eso, con tratar que cada posición de aerogenerador rinda lo máximo posible. Luego que tenemos los caminos, lo que es importante encarar es la plataforma. En la plataforma de montaje van a pasar muchas cosas. Lo primero que va a ocurrir es la ubicación de los distintos componentes del aerogenerador. Acá lo interesante es hacer notar que un aerogenerador, digamos, no viene armado, hay que armarlo en sitio. Entonces tenemos el desafío de transportar componentes tan esbeltos y voluminosos, sobre todo largos, como las palas,
que están en el orden de, en Argentina hemos instalado máquinas en el orden de 67 hasta 55 metros de longitud. Es un largo inconsiderable y es un elemento sólido, rígido, que no se puede seccionar y que no se puede, digamos, transportar de apartes, hay que transportarlo completo. Entonces tenemos un desafío de poner esa pala que viene, digamos, en un barco, llega a un puerto, la bajamos de un buque y la tenemos que llevar hasta el sitio. La logística de llevar ese componente tan, digamos, importante para el aerogenerador como la pala es bastante laboriosa. Generalmente lo que tenemos que establecer son planes de transporte desde el puerto hasta el sitio y organizar con las distintas ciudades y pueblos el paso de un convoy de 3 semirremolques para llevar esas palas, como decía, del puerto hasta el sitio. Requiere una logística bastante particular. Los caminos, cuando esas palas llegan al sitio, tienen que estar preparados, tienen que tener la pendiente adecuada, el ancho adecuado, para que esa pala pueda llegar hasta la plataforma de montaje. Una vez que la pala llega a la plataforma de montaje, la descendemos habitualmente con 2 grúas de porte medio. El aerogenerador, como sabemos todos, no es solamente las palas, tenemos que transportar distintas secciones de torre, tenemos que transportar lo que se llama la nacelle de la máquina. Dentro de la nacelle tenemos metido todo lo que es el drivetrain, que es el elemento mecánico que transforma el movimiento de giro del rotor, que está compuesto por 3 palas, acoplado con el eje de un generador energía eléctrica. Dentro de ese nacelle tenemos el drivetrain, generalmente tenemos un eje, una caja multiplicadora para adecuar la velocidad de giro del rotor con la velocidad del generador eléctrico, ya que tenemos que considerar que la velocidad de giro del rotor está en el orden de 15 a 20 RPM y la velocidad de giro del generador eléctrico está en el orden de 1500 a 1800 RPM. En el medio tiene que haber un elemento, que es la caja multiplicadora, ubicada dentro de la nacelle, que multiplique, digamos, esas 20 a 15 RPM y las normalice a RPM nominales del generador, de manera de que podamos sincronizar con la red eléctrica. Dentro de esa nacelle están muchos elementos, no solamente el drivetrain y el generador, también generalmente hay transformadores y distintos tableros que hacen, digamos, el sistema de control y todo lo que tiene que ver con la parte eléctrica del aerogenerador. Arriba de la nacelle generalmente tenemos una estación meteorológica. Esta estación meteorológica serían como los ojos del aerogenerador, le permiten ver al aerogenerador la velocidad, la dirección de viento, de manera que el sistema de control de la turbina se adecúe a eso. Siguiendo con la nacelle tenemos que transportar generalmente los elementos que van ubicados en los niveles inferiores de la torre, como son generalmente celdas de media tensión, el transformador si no va arriba tiene que ir abajo, y algunos otros elementos de electrónica de potencia para adecuar la generación a lo que necesitamos en la red. Una vez que tenemos todos esos elementos en la plataforma de montaje, lo que tenemos que hacer es básicamente realizar un montaje vertical. Ese montaje vertical lo tenemos que hacer con la asistencia de una grúa de mediano porte y una grúa de gran porte. La grúa de gran porte generalmente es una grúa que está en el orden de las 600 a 800 toneladas y tiene que permitir colocar los elementos más pesados como el nacelle o las palas a la altura de buje, en promedio 100, 110, 120 metros, de lo que más o menos tenemos hoy ubicados en Argentina. Estas grúas requieren también una logística. La grúa no llega al sitio armada, la grúa tiene que llegar en un convoy, que son aproximadamente entre 15 a 20 semirremolques que se van trasladando desde la locación donde la grúa estaba originalmente hasta el parque. Esa grúa luego hay que armarla y una vez que esté armada procedemos al montaje. ¿Qué es lo primero que montamos en un aerogenerador? Montamos la torre. Ahora bien, ¿cómo vinculamos la torre al suelo? Lo hacemos a través de una fundación. Ese es otro desafío, al igual que los caminos y las plataformas, muy importante en términos de ingeniería civil y sobre todo en la parte de construcción, ya que tenemos que generar un macizo de hormigón en torno a aproximadamente 500, 700 metros cúbicos de hormigón vertidos dentro de un hoyo en 24 horas, no más de eso.
Dentro de ese macizo de hormigón se ubica una pieza de vinculación que se conoce como jaula de pernos. Esa jaula de pernos queda embebida dentro del macizo de hormigón y es el elemento de vinculación con el primer elemento que voy a montar, que es lo que decía anteriormente, el primer tramo de torre. Actualmente las torres están en el orden de 4 a 5 tramos, los cuales son torres cilíndricas, en su mayoría son de acero. También hay torres de hormigón, hay varios proyectos en Argentina que han optado por torres de hormigón. Cada torre tiene su pro y contra, mayormente son torres de acero. Terminamos de montar la torre, que básicamente se hacen 2 maniobras. La torre generalmente está ubicada en la plataforma de manera horizontal y luego con 2 grúas la verticalizamos. Luego de verticalizarla, la ponemos sobre la fundación y vamos armando en altura hasta llegar hasta el último tramo. Luego tomamos el nacel con un peso aproximado de 90 a 120 toneladas, lo tenemos que llevar a altura de buje. Es una operación bastante particular y hay que esperar un momento en el parque donde el viento acompañe para poder hacer esa operación, de manera de que el viento del sitio no desestabilice, digamos, esa carga en altura. Colocamos la nacel, los elementos que vienen es el hub, que anteriormente no lo mencionamos, pero dentro del hub tenemos los elementos de control que hacen a que la máquina pueda regular potencia. Cuando digo regular potencia, estamos hablando de que la máquina, cuando comienza a girar, necesita algún elemento dentro del sistema de control que diga: no voy a tomar todo el viento que está viendo el rotor, voy a dejar pasar un poco de ese viento, de manera de que ese rotor pueda, digamos, mantener un número de vueltas constante. Esos elementos, los accionamientos están ubicados dentro del hub y generalmente lo que tenemos ahí son accionamientos de pitch, que pueden ser eléctricos o pueden ser hidráulicos. Levantamos el hub, lo vinculamos a la nacel y luego viene la operación del ensamblaje de las palas. Actualmente la mayoría de los fabricantes que están a cargo del montaje de estos aerogeneradores van tomando una pala a la vez y la ubican o la ensamblan al hub. Una vez que está ensamblado el hub y ya tenemos las 3 palas, prácticamente uno a la vista diría: tengo un aerogenerador. Pero no, todavía queda mucho trabajo por hacer. Hay que hacer distintas instancias dentro de lo que es la construcción, que conocemos como precomisionado o comisionado, donde en esas instancias lo que hacemos es tomar todos los elementos que hemos ensamblado inicialmente y los elementos que ya venían ensamblados de origen y los vinculamos entre ellos, ya sea mecánicamente, cuando estoy hablando de eso me refiero a sus sistemas de la turbina, o eléctricamente. Posteriormente, una vez que tenemos el aerogenerador terminado, nos movemos a otra locación y repetimos la operación. Una vez que tenemos todas las máquinas ensambladas, tenemos que empezar a mirar cómo vamos a vincular la salida de potencia de esos aerogeneradores con el punto de interconexión. Eso lo hacemos a través de un circuito de media tensión. Esos circuitos de media tensión recorren de manera paralela las trazas de caminos a través de un zanjeo que se hace profeso. Se coloca todo lo que es los cables de potencia, comunicaciones y puesta a tierra, y a través de ese circuito de media tensión capturamos la generación eléctrica de cada posición y la llevamos a una subestación. Dentro de la subestación tenemos varias partes para destacar. Tenemos una parte que trabaja en media tensión y una parte que trabaja en alta tensión. La parte que trabaja en media tensión es donde ingresamos con la generación de los aerogeneradores. Y la parte que trabaja en alta tensión es donde nos vinculamos a la red pública. Entonces, resumiendo, como verán, digamos, el armado de un parque eólico lleva varias etapas, involucra muchas especialidades, desde la prospección de recursos, el análisis que mencionamos anteriormente, micrositing, selección de tecnología, ingeniería de detalle, distintos contratos de provisiones de máquinas, contratos civiles, contratos eléctricos, construcciones de subestaciones, para poder tomar la energía de un activo eólico o un parque eólico y poder suministrarla a la red pública y que llegue
a cada uno de nuestros hogares. Como nota de color, tal vez es interesante hacer notar que un parque eólico promedio en Argentina está abasteciendo en el orden de 33.000 hogares, lo cual no es un número menor. Si sumamos la generación de todos los parques eólicos, que como comentamos inicialmente, estamos en torno a 3 gigavatios, podemos poder llegar a entender lo que significa actualmente en la Argentina la generación eólica y lo que puede significar eso en términos de demanda, ya sea demanda industrial o demanda doméstica. Complementando un poquito con lo que veníamos hablando en términos de construcción, también es interesante notar que la eólica en Argentina, si bien ya conocemos proyectos, digamos, que datan de mediados, tal vez del siglo pasado, la eólica en Argentina sinceramente está dando, digamos, sus primeros pasos si las comparamos con el resto del mundo. Actualmente pensamos que la eólica solamente se puede desarrollar a nivel, digamos, suelo, en lo que serían proyectos eólicos onshore, pero también a nivel mundial se está notando que el futuro de la eólica no está en la tierra, sino que está en el mar, lo que serían los proyectos offshore, que están tomando últimamente especial relevancia. Lo que es importante notar es que estos desarrollos, o este futuro, si se quiere, de la eólica en el agua, está batiendo récords continuamente. A mediados de este año el sector tuvo la grata noticia de poder conocer que un fabricante de palas muy reconocido a nivel mundial generó o fabricó, mejor dicho, la pala más larga del mundo. Esta pala mide 107 metros de largo y es una pala que es 100% reciclable. Por último, y ya para dejarlos, les dejo un video donde van a poder ver todo el esfuerzo que implica para YPF Luz poder ensamblar un aerogenerador dentro de un parque eólico. Este video es del último activo o parque eólico que YPF Luz puso en operación, que es el parque eólico Los Teros 1. Muchas gracias. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, así cuando terminan todas las exposiciones los profesores pueden evacuar todas sus dudas. Vamos a jugar un rato, ¿les parece? Vamos con un crucigrama energético. En esta instancia lúdica vamos a tener el típico crucigrama, pero en este caso la palabra troncal es energía. Yo voy a ir dando diferentes definiciones para formar las palabras que se desprenden. Vamos a comenzar. La primera definición dice así: contiene E, máquina encargada de tomar la energía cinética del viento y transformarla en energía eléctrica. Aerogenerador. Contiene N, movimiento de las masas del aire de acuerdo con las diferencias de presión atmosférica. Viento. Vamos con la tercera. Contiene E,
Proyecto Parque Eólico de YPF, ubicado en la provincia de Chubut. Piensen tranquilos. Manantiales Ver. Vamos con la cuarta. Comienza con R. Principal característica de la energía eólica. Renovable. Vamos con la quinta. Contiene G. Región argentina con los mayores vientos del país. Sí, Patagonia. Contiene I. ¿Qué tipo de energía entrega un aerogenerador? Eléctrica. Y para finalizar, la séptima, completando nuestra palabra energía, comienza con A. Paleta curva que gira cuando el viento la impacta. Aspa. Muy bien, muchas gracias por participar. Bien, espero que le estén pasando bien y también que estén aprendiendo mucho. Vamos ahora con nuestro próximo expositor. Él es el ingeniero Manuel Pérez Larraburu, que nos va a dar una clase teórica y práctica sobre energía eólica. Lo escuchamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de energía eólica de la Fundación YPF. Mi nombre es Manuel Pérez Larraburu, yo soy el docente de la Fundación en la temática y vamos a ver qué es la energía eólica y cómo la podemos aprovechar para nuestros consumos. Básicamente, la energía eólica es la energía que tiene el viento en el movimiento que traen sus partículas de aire producidas por la diferencia de temperatura que hay en toda la Tierra. No toda la Tierra tiene la misma temperatura, de manera tal que esas diferencias van generando centros de mayor presión y menor presión, generando movimiento en el aire. Las máquinas que vamos a utilizar para poder aprovechar esa energía producida por el viento se llaman aerogeneradores y están compuestos por básicamente aspas. Su primer componente se denominan aspas, que se encargan de transformar la energía del viento y van acompañadas de un generador que transforma el viento en energía eléctrica, otra forma de energía que nos permite abastecer consumos eléctricos. En esa transformación podemos reconocer dos tipos de sistemas, dos maneras de aprovechar esa energía del viento en su transformación a energía eléctrica, en donde uno de los sistemas nos permite inyectar toda esa energía al tendido eléctrico. Esos se denominan sistemas de inyección o sistemas on-grid, y otro tipo de sistemas en donde esa energía va hacia baterías y se acumula. Se denominan sistemas de acumulación u off-grid. La diferencia entre uno y otro es que para el primer caso se requiere estar en un lugar que tenga acceso al tendido eléctrico, mientras que en el segundo caso la condición es justamente no tener acceso al tendido eléctrico, viéndose obligado a acumular esa energía en baterías. Dentro de los tipos de aerogeneradores y de máquinas que transforman la energía del viento, nos vamos a encontrar con varios tipos de máquinas. Las más conocidas se llaman aerogeneradores de eje horizontal, son las que quizás alguna vez hayamos visto en la ruta de viaje o cerca de nuestras ciudades. Son máquinas muy grandes que tienen unos 100 metros de altura y cada una de sus aspas tienen unos 70 metros de largo, que toda esa energía que generan la inyectan directamente al tendido eléctrico para abastecer a todo el país. Sin embargo, no son los únicos tipos de máquinas. Existen máquinas de eje horizontal, como las que acabamos de decir, de 3 palas. También existen máquinas de eje horizontal de 2 aspas, de una sola aspa o incluso de 5 aspas. Además de esa categoría, nos encontramos con otra que se denomina aerogeneradores de eje vertical. Tienen una forma distinta, sus aspas tienen un comportamiento distinto, tienen otra formología y aprovechan el viento de otra manera. Ese tipo de aerogenerador se utiliza en las ciudades y funciona de muy buena manera con vientos turbulentos, es decir, que no tiene una dirección predominante. Aquí podemos ver en las fotos, en primera instancia, ejemplos de aerogeneradores de eje vertical. 3 de ellos, uno se denomina aerogenerador tipo Savonius, el segundo aerogenerador tipo Darrieus y el tercero es una combinación de ambos y básicamente lo que cambia es se denomina eficiencia, es decir,
qué porcentaje de todo ese viento que reciben logran transformar a la energía eléctrica, que es la que nos importa. El caso de los aerogeneradores Savonius son los menos eficientes, los aerogeneradores Darrieus son más eficientes dentro de la categoría de eje vertical, y ya si queremos una eficiencia aún mayor, debemos pasar a hablar de los aerogeneradores de eje horizontal, como dijimos anteriormente. Hay que interpretar que cuantas menos aspas tiene, más rápido gira ese aerogenerador, también por eso un poco más de ruido hace, pero cuantos más aspas tiene, más lento gira esa máquina, menos ruido hace, y encontramos el punto de mejor eficiencia, el punto óptimo, con las máquinas de 3 aspas. Ese es el aerogenerador más eficiente que existe hoy en día, y por ello el que más se utiliza en todo el mundo y también en Argentina. Como podemos ver en la siguiente imagen, tenemos estos distintos tipos de máquinas tienen distintos rendimientos, no todas son iguales, algunos con mayor rendimiento que otras. Lo que podemos ver es que las curvas que están con mayor altura son las que tienen más rendimiento. Ahí aparece el aerogenerador de eje horizontal de 3 aspas, muy cerquita el de 2 aspas y un poquito más por debajo el de 1 aspa. Luego las indicaciones, si están hacia la izquierda o hacia la derecha, nos indican si son de velocidades más altas o más bajas. Podemos ver que los equipos que son de bombeo o de eje vertical tienen velocidades de giro mucho más bajas que los de eje horizontal. Además, la altura de estas gráficas nos indica el rendimiento, que dijimos que era cuánto logra esta máquina transformar de la energía que trae el viento. Vamos a ver que las máquinas más altas están cerquita del 50%, y la línea verde nos indica cuál es el límite, hasta dónde le podemos sacar, hasta dónde puede llegar la tecnología. El límite es 60%, no podemos pasar de ahí. No existen máquinas que puedan transformar el 100% de la energía. Lamentablemente, cuando uno transforma la energía, pierde en el camino. Siempre pierde en el camino. Sin embargo, es tanta la energía que tiene el viento que es posible sacar cantidades enormes de energía para, como vimos antes, inyectar al tendido eléctrico o mismo generar en nuestras casas. Entonces tenemos que diferenciar entre las escalas de estas máquinas. Si hablamos de, como decíamos recién, inyectar al tendido eléctrico, estaremos hablando de escalas de alta potencia. Son máquinas que tienen 70 metros de largo de aspa, 100 metros de altura de torre aproximadamente, desde luego que hay rangos. Y esas máquinas, todo lo que generan, lo inyectan directamente al tendido eléctrico para que podamos consumirlo no solo en el lugar de generación, sino que a través de toda la transmisión y la interconexión que tiene el país, consumirlo en cualquier punto. Bien, ese es un tipo de sistema, se denomina alta potencia, y aquí en Argentina tenemos muchos parques eólicos. Dentro de los últimos que ha hecho YPF podemos destacar a Manantiales Verdes, y por otro lado tenemos la potencia menor, más chiquita, lo que se denomina baja potencia, que es para inyectar en casa. Las máquinas son mucho más chiquitas. Vamos a ver durante este encuentro algunas de estas máquinas que son más pequeñas, con largos de aspas en la escala de 1 metro, muy diferente a las de alta potencia, y ese tipo de máquina puede servir para generar energía en casa y, por un lado, dijimos, opción A, inyectarla al tendido eléctrico, o bien, una opción alternativa, acumularla en baterías si es que en casa no tengo un tendido eléctrico. Por lo tanto, son máquinas que pueden funcionar tanto en ciudades como en usuarios rurales. Bien, pobladores rurales que no tienen acceso al tendido eléctrico y tienen que usar un grupo electrógeno para poder abastecerse de energía, el cual contamina, no solo auditivamente, sino que con sus gases, por lo cual tanto los aerogeneradores como los paneles solares son oportunidades para reducir esa contaminación. Lo que vemos en estas máquinas es que tienen, como decíamos antes, aspas que se aceleran producto de su perfil alar por la recepción del viento, y un generador que va trabajando gracias a la velocidad de las aspas, y de esa manera logra transformar la energía del viento en energía eléctrica.
Podemos ver un primer mapa de recurso de viento, cuánto viento hay en el planeta, qué lugares son los que tienen más viento, cuáles son los que tienen más y menos viento. De esa manera podemos identificar qué lugar es más apto para poner una de estas máquinas y qué lugar no. Si hablamos de Argentina, nos vamos a encontrar con una zona de velocidades de viento muy altas, que es la Patagonia, y zonas de viento muy buenas como el sur de la provincia de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro, parte de Mendoza, parte de Córdoba, toda la zona cordillerana. Son zonas de muy buen recurso que son aptas para este tipo de tecnologías, ya sea para inyección o para generación en casa. Este último mapa muestra con un poco más de detalle qué lugares en Argentina tienen buen recurso y cuáles no. Se van a encontrar que los que tienen el color más amarronado son los lugares de mayor recurso, como veíamos antes, fundamentalmente la Patagonia. Bueno, dicho esto, vamos luego a pasar a ver estas máquinas y poder interactuar un poco con las partes para ver qué es lo que tienen y cómo logran transformar la energía del viento. Adelante. Continuamos con todos y todas en el avance de la comprensión de qué tiene el aerogenerador en sus partes que logran transformar la energía del viento. Dijimos que el primer eslabón que recibía el viento, esas moléculas de aire en movimiento, eran las aspas. Aquí tenemos un conjunto de aspas ya armado, que como verán es un equipo de 3 aspas, es un tripala, y se caracteriza porque tiene un acople para juntar estas 3 aspas, y luego cada una de ellas vamos a encontrar que tiene básicamente 2 caras. Una primera cara curva y una segunda cara plana que, si lo miramos de punta, forman un perfil alar. Ese perfil alar es el que acelera a la máquina. ¿Cómo? Básicamente hay que recordar y comprender que la cara plana es la que va a recibir de manera perpendicular al viento y las moléculas de aire que golpeen contra esta superficie van a tener que recorrer todo este perfil alar para llegar a su extremo, comenzando estrictamente sobre el borde más grueso, que se denomina el borde de ataque, y terminando en el borde más fino, es decir, van de abajo hacia arriba, que se denomina el borde de fuga. De esta manera, dado que el recorrido de la parte de atrás es más largo que el de adelante, vamos a encontrar una diferencia de presión que va a hacer que estas aspas se aceleren en este sentido. Bien, siempre hacia el borde de ataque. Si lo colocamos de esta manera, chocando el viento en esta dirección, el conjunto no se va a acelerar y la máquina no va a generar. Uno de los típicos errores cuando hacemos proyectos con gente aprendiendo. Por lo tanto, las aspas se van a acoplar a un eje mecánico que está dentro de la estructura del aerogenerador, bien, y va a comunicar hacia propiamente dicho el generador eléctrico. Ese eje mecánico es responsable por transformar la energía mecánica que nos dan las aspas en energía de rotación sobre el generador, de manera tal que podemos transformarlo en energía eléctrica. ¿Qué nos vamos a encontrar? Por un lado, un rodamiento para poder tener este movimiento, y además vamos a encontrarnos con un bobinado lleno de bobinas y unos pequeños imanes aquí dentro, unos pequeños imanes que van a generar un campo magnético para que las bobinas, al pasar a través de ese campo magnético que es variable, ¿por qué es variable? Porque va a estar alternado, una dirección norte-sur, la siguiente sur-norte, la siguiente norte-sur, va a ser alternado para poder generar una FEM, para poder generar energía sobre el bobinado. De esta manera, a la salida del bobinado vamos a tener potencia. ¿Cómo lo vamos a canalizar? Básicamente el aerogenerador tiene su salida, de ese bobinado salen 3 cables, porque es un bobinado trifásico. Todas las máquinas, por más que trabajen en baja tensión, son máquinas que trabajan en 24 volt, 48 o 12 volt,
son máquinas que trabajan de manera trifásica. De esta manera tendremos 3 cables saliendo y tendremos el empalme, este es el empalme, para poder cablear todo el aerogenerador hacia abajo en la torre. Ustedes tienen que pensar que este generador se coloca de manera vertical sobre la torre. ¿Bien? Además, tenemos el cierre de la estructura de ensamble que lleva consigo, lo vamos a ver en el montaje, una resistencia para poder frenar al conjunto de aspas con esta zapata que lo que hace es tocar, rozar, presionar sobre las aspas para que por presión, por rozamiento, las aspas dejen de girar, o sea, que se frenen. Este tipo de freno no es el único que existe, pero es uno de ellos, es un freno mecánico. Uno jala de una correa, uno tira de una correa y entonces la zapata presiona al conjunto de aspas. Existe otro tipo de freno para estas máquinas que se conoce como electromagnético, que lo que hace es activar un cortocircuito en su salida trifásica. ¿Por qué? Porque dijimos que el bobinado va a estar girando embebido en ese campo magnético, de manera tal que cuanto más corriente fluya por ese bobinado, más difícil va a ser para esas bobinas pasar por delante de esos imanes, más resistencia eléctrica va a tener, más viento va a tener que haber para poder sostener esa condición. Si uno genera un cortocircuito, lo que está generando es un momento de mucha corriente que hace que no puedan girar por sobre esas pistas de imanes. De esa manera tenemos los dos tipos de frenos, mecánico y electromagnético, de los aerogeneradores. Por último nos queda agregar, ya tenemos la transformación de la energía del viento, o sea, cinética a energía mecánica, de la energía mecánica a la energía eléctrica. Nos queda agregar que todas las máquinas de baja potencia llevan consigo lo que se conoce como una veleta o un timón, que lo que hace es, lo veremos cómo se encastra, lo que hace es brindar superficie para que el aerogenerador siempre trabaje perpendicular al viento. Vamos ahora a ver cómo son los componentes electrónicos para poder conectar estos sistemas. Vamos a ver que además del aerogenerador, vamos a necesitar de un sistema eléctrico que pueda acondicionar la salida, ya que vimos que el aerogenerador va a estar girando, produciendo su potencia, pero no lo va a hacer de manera estable, sino que va a ir variando su frecuencia y su tensión. Por ese motivo no vamos a poder usar directamente la potencia como viene desde el aerogenerador, sino que tendremos que acondicionarla. Para ello vamos a hacer uso de un tablero eléctrico que tiene un montón de componentes para poder justamente acumular correctamente la energía y usarla con nuestros típicos consumos en 220 volt y 50 Hz. Lo primero que vamos a encontrar es una bornera en donde va a llegar la corriente trifásica de baja tensión que proviene del aerogenerador, típicamente 12, 24 o 48 volt, y se va a rectificar con lo que se denomina un rectificador que va a transformar dicha corriente alterna en corriente continua. La corriente continua se caracteriza justamente porque no varía, no tiene ciclos de variación con electrones que van y vienen por esos conductores, sino que simplemente van en una sola dirección hacia las baterías. Entonces, desde la rectificación ya vamos a salir con un positivo y un negativo, que son estos dos cables, hacia una bornera que nos conduce directamente a las baterías. De esta manera, el aerogenerador va a estar transformando corriente alterna en corriente continua y mandándolas al banco de baterías. En ese proceso vamos a ir encontrándonos con que la corriente fluirá e irá cargando al banco de baterías y en un determinado momento el banco de baterías se va a llenar, se va a cargar completamente y si nada sucede, entonces se continuará cargando y podrá secarse o sobrecargarse estropeando el banco de baterías. Para eso lo que se usa es un regulador de carga, se denomina regulador de carga, existen muchos tipos de reguladores de carga, pero su principal función es controlar que el sistema
no se sobrecargue. Para eso, una vez que determina que las baterías están llenas a partir del parámetro de tensión, lo que va a hacer es desviar toda la carga del aerogenerador hacia un set de derivación, hacia un elemento de derivación que es una resistencia. Lo tenemos aquí, es una resistencia que va a consumir toda la potencia que el aerogenerador produce, evitando que ingrese a las baterías. No es posible abrir simplemente el circuito, porque en esa condición el bobinado no tendría electrones, no tendría corriente, y nada opondría a los imanes a que sigan girando cada vez más rápido, por lo que en ese escenario la máquina se embalaría, giraría muy rápido, teniendo problemas mecánicos. No es bueno que la máquina no tenga un consumo eléctrico, ya sea o la resistencia o las baterías. Una vez que entonces controlamos el proceso de carga de las baterías, vamos a estar acumulando correctamente toda la energía del aerogenerador en un banco de baterías acordemente dimensionado para abastecer los consumos de lo que se quiera lograr. Puede ser un domicilio, una escuela, es muy versátil, pero lo cierto es que las baterías tampoco nos dan 220 volt y 50 Hz, lo que nos obliga a utilizar un último eslabón que se denomina inversor. Dicho inversor lo que hace es tomar la corriente continua del banco de baterías y transformarla en corriente alterna de 220 volt y 50 Hz para conectarlo directamente al tablero de dicha escuela, dicho domicilio, dicho consumidor, que podrá abastecer todos sus consumos eléctricos a partir de ese eslabón. Desde luego todos estos parámetros tienen que ser correctamente diseñados. Ahí aparece la figura de los dimensionadores y diseñadores de las instalaciones, y tienen que ser correctamente instalados para evitar riesgos eléctricos y riesgos térmicos, porque por ejemplo la resistencia va a estar derivando en forma de calor toda esa potencia. De esta manera vemos cómo es el circuito de acondicionamiento de la energía en un sistema de energía eólica con acumulación. Los sistemas de inyección son similares, pero no llevan baterías y no llevan regulador de carga. Directamente el inversor deposita toda esa potencia sobre la red eléctrica. Sin más, los invito a continuar profundizando en los conocimientos de energía eólica. En lo que respecta a la instalación, nos vamos a encontrar con que los aerogeneradores se instalan en torres que se van construyendo en distintos tramos para poder lograr la altura suficiente que evite los obstáculos que impidan el ingreso del viento, y no solo lo impidan, sino que generen que ese viento sea turbulento. Los sistemas funcionan de manera ideal con viento laminar, es decir, estable, con una dirección que no cambie instantáneamente. Por lo tanto, el aerogenerador se coloca sobre la torre, se conecta para cablear hacia el tablero eléctrico y se procede a colocar la cola, el timón, como dijimos anteriormente, con el conjunto de aspas, fijando todo, fijando a la estructura, ajustando lo mejor posible, y se procede al izado de la torre. El izado consiste en levantar la torre para fijar la posición vertical de todo el conjunto, como dijimos, para que trabaje con vientos laminares. En esa maniobra se puede usar malacate, se puede usar un vehículo. Hay distintos elementos que pueden permitir elevar la torre. Aquí vemos una maniobra en donde se va elevando la torre para llegar a la posición vertical, haciendo uso de una zapata central con un pivot para lograr ese movimiento de apalancamiento. Luego, el cableado desde la máquina hacia el tablero eléctrico sucede bajo tierra, logrando que soporte las condiciones del medio ambiente y no sufra con el correr de los años.
Bien, seguimos en vivo desde el aula móvil de Fundación YPF. Momento ahora de responder sus preguntas, las que fueron llegando al chat de la plataforma. Estamos con los ingenieros Nicolás Alday y Manuel Pérez Larraburu. Vamos a comenzar con las preguntas para Nicolás. Nicolás, adelante, te escuchamos. Ok, buenas tardes a todos. Sí, ok, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse a este streaming que estamos haciendo en conjunto YPF Luz con la Fundación. La verdad que mirando un poquito el chat, veo que es un auditorio bastante federal, lo cual está muy bueno. Y eso, la verdad que nos pone, en realidad, todos los que estamos atrás de este streaming, muy contentos. La cantidad de preguntas que hemos recibido en el chat, la verdad que es impresionante, muy variadas, desde el punto de vista técnico, ambiental, social y diría económico. Voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, más enfocado a lo que son los proyectos a nivel utility, o sea, plantas de generación de energía eólica de gran potencia, que a lo mejor, digamos, les puedo dar una mejor respuesta técnica y al detalle. Y al último, bueno, les voy a dejar con algún comentario asociado al sector que nos deje entrever un poquito cuál es el futuro que tiene la energía eólica en la Argentina y en la región. Bueno, voy a arrancar primero con las consultas que están asociadas a la fabricación nacional y a la participación de distintos actores en Argentina en lo que es no solo la construcción de componentes de aerogeneradores, sino que también la participación en toda la cadena de valor que tiene un proyecto de generación renovable, en este caso eólico. En Argentina actualmente hay fabricantes de distintos componentes de aerogenerador, especialmente hay uno que se ocupa del diseño, la construcción, el montaje y la operación de máquinas que están en el orden de los 2 megavatios hasta 2,5 de actualmente, digamos, está operativo ese fabricante y puede ser una alternativa de cara al futuro de la eólica en nuestro país y en la región, por supuesto, también. En Argentina hay muchos, como decía anteriormente, fabricantes de componentes distintas partes del aerogenerador. Fundamentalmente podemos destacar los que están asociados a la fabricación de torres. En el chat recogí una pregunta asociada al material con el que se fabrican las torres. Mayormente son de acero, pero también hay de hormigón. En Argentina hay fabricantes de los dos tipos, tanto de torres de acero como torres de hormigón. Estos fabricantes fueron acompañando a los distintos constructores de parques eólicos durante las instancias de Renovar y Mater, que un poco desarrollamos esos dos conceptos durante las presentaciones, en todo lo que es el hacer de estos proyectos. La participación nacional no solamente está asociada a la fabricación, sino también a las etapas de construcción, operación y mantenimiento de estos activos, que hoy en Argentina hay una masa crítica de parques eólicos ubicados en distintas latitudes, generando la posibilidad de que profesionales, técnicos y proveedores puedan abastecer las necesidades de estos proyectos. Entonces, la participación nacional es muy activa y lo está haciendo actualmente. Algunas preguntas un poco más técnicas están asociadas a la clase de vientos y cómo la clase de vientos influye en una determinada tecnología, un determinado aerogenerador.
Básicamente hay un estándar internacional que establece cuáles son las clases de vientos, que están divididos simplemente en 3, clase 1, clase 2 y clase 3. La clase está asociada con la velocidad o con la velocidad media de viento, siendo los sitios clase 1 de velocidades medias mayores, hasta los sitios de clase 3 con velocidades medias menores. Eso hace a que cuando uno elige una turbina, como por ejemplo para la región patagónica, donde los vientos son más importantes en términos de velocidad de media, de ráfaga, la turbina tiene que ser robusta, estaríamos más cerca de un sitio clase 1. En cambio, si nos vamos a provincia de Buenos Aires, o más cerca de la gran demanda eléctrica, serían sitios más clase tipo 3, algunos clase 2, donde ahí la máquina no tiene que ser tan robusta y a lo mejor podemos aprovechar mejor el recurso aumentando el área del rotor, de manera de que la máquina puede vivir con un rotor más grande, soportar las cargas mecánicas, digamos, que le propone la acción del viento, que a lo mejor en sitio clase 1, donde los rotores son un poco más pequeños, el recurso es muy bueno, pero la máquina tiene que dejar pasar más viento porque es demasiada la exigencia mecánica que recibiría esa máquina. Entonces, clase 1 hasta clase 3, y los sitios que no podemos, digamos, catalogar en estas 3 categorías serían sitios clase S, donde tenemos que determinar la velocidad media del recurso y podríamos estar más cerca de un sitio clase 1 o 3, pero no entramos justo en esa categoría. Sitios clase S. Otra pregunta técnica, siguiendo con la misma línea, está asociada en qué punto de la curva de potencia un aerogenerador es más eficiente o tiene su producción máxima. Si uno mira un poco la presentación, ¿verdad?, cómo es esa curva de potencia que relaciona la velocidad de corriente libre o velocidad del viento con la potencia eléctrica de salida del generador eléctrico de la máquina, puede notar que hay una parte que esa parte plana se da en un rango de velocidades de viento bastante amplio, que va desde el orden de los 10 metros por segundo hasta la velocidad de corte, que está en el orden de los 25 metros por segundo. Entonces, en todo ese rango plano de la curva de potencia, la máquina está entregando la máxima potencia eléctrica al sistema. A ver, la situación deseada, ¿cuál sería? Tratar de estar en esa parte en esa porción de la curva de potencia, pero siempre en los vientos más bajos, de manera de que la turbina genere a máxima potencia, pero que la exigencia mecánica generada por el viento no sea tan importante. Y de repente se generen desgastes y algunas cuestiones en el aerogenerador que no son deseados. Otra pregunta del mismo tenor técnico está asociado a qué tan reciclable, digamos, es un aerogenerador de gran tamaño, de estos que estamos utilizando en los parques, digamos, que vemos en distintas partes de Argentina. Prácticamente diría que el 90% de los componentes del aerogenerador son reciclables, y actualmente a nivel mundial hay distintos programas para lograr que el 100% de todos los materiales que componen un aerogenerador sean reciclables. Se está trabajando muy fuerte en tratar de reemplazar, sobre todo los termos estables que están instalados los plásticos termos estables que están instalados en los aerogeneradores, por otro tipo de plástico polímero que sea más amistoso con el medio ambiente o que permitan aplicarle un proceso de transformación que lo vuelvan reciclables. Es un tema muy importante y que está, digamos, en debate en el sector. Seguimos un poquito más. Hay algunas preguntas asociadas a lo que es impacto ambiental en proyectos de gran potencia, como los de utility. El impacto ambiental, digamos, es una preocupación que tenemos todos los que estamos en el sector y desarrollamos proyectos de generación eólica, sobre todo a niveles importantes de potencia. Básicamente, en las etapas iniciales de diseño del proyecto,
intentamos que el impacto de las distintas ubicaciones de aerogeneradores y el parque en su conjunto sea el mínimo posible, tanto en lo que es la flora y la fauna, como en la sociedad, digamos, o en las ciudades, pueblos que estén más cerca al proyecto. Se hacen estudios específicos de avifauna para, digamos, poder saber que el lugar donde está posicionado el parque no sea una ruta, por ejemplo, migratoria de aves o murciélagos también, o cualquier fauna que voladora. También se hacen estudios de parpadeo y ruido. El parpadeo sería cuando el aerogenerador está girando y impacta, digamos, la luz ambiente. Detrás del aerogenerador se genera una sombra y esa sombra puede ser cíclica. Al ser cíclica puede llegar a generar un impacto visual en una ciudad, en una autopista, en una ruta, situaciones que no son deseables. Entonces intentamos estudiarlo y ese tipo de situaciones. Y por último, el ruido. Las máquinas, como funcionan a través de un principio aerodinámico, generan ruido. Entonces, la intención es seleccionar primero la mejor tecnología con el menor nivel de ruido asociado a la curva de potencia con la que va a terminar operando esa turbina, y mantener sobre todo lo que son las punteras de pala, que son los elementos, digamos, que tienen mayor velocidad tangencial dentro de lo que es el rotor y donde se pueden generar, si hay alguna modificación en la geometría de ese sector de la pala, ruido que no sería deseable. Bueno, por último, me gustaría mencionar algunos destacados, digamos, o tal vez el horizonte de la energía eólica a nivel, yo diría, mundo primero. La eólica, digamos, como está creciendo en tamaño, las máquinas cada vez son más grandes, los rotores son más grandes, las potencias son más significativas. La intención es desplazar los proyectos que hoy se hacen en tierra, que serían proyectos onshore, a proyectos sobre plataforma marina, que serían proyectos offshore, de manera de poder generar grandes parques alejados de las poblaciones, con bajo impacto ambiental, porque los estudios se realizarían de igual manera que para un proyecto onshore, con máquinas que verdaderamente tienen una eficiencia muy, muy importante. Entonces el futuro de la eólica estaría más en el agua que en la tierra. Y los proyectos que actualmente están en tierra, no solamente, digamos, obtener energía eléctrica a través del aerogenerador, sino combinarlos con otras fuentes de generación, como la fotovoltaica, sobre todo, o a lo mejor aprovechar la parte del recurso que no podemos despachar en acumulación, para luego entregarlo, digamos, a la red o a otro tipo de prestaciones. Bueno, por mi lado, le agradezco infinitamente a la Fundación por haberme invitado a este seminario, y bueno, los dejo con Manuel, que seguramente les va a explicar muchos detalles que tienen que ver con la eólica a nivel distribuida. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Nico. Muy bueno, clarísimo. Gracias a la Fundación también. La verdad que sí, muchísimas consultas. Recaudamos más de 100 preguntas, por lo cual tuvimos que elegir algunas. Ahí estábamos, mientras iba sucediendo el video, iban escribiendo, con Nico íbamos viendo, analizando cuál contestar. Y desde mi lado puedo quizás orientarlos un poco más en lo que es el mundo de la baja potencia. Y hay algunas dudas después de la clase 1 y 2 acerca de qué conviene, si la eólica o lo solar, que mencionaba Leandro, por ejemplo. La verdad es que un poco lo que estamos viendo es que siempre va a dictar el recurso, nos va a dar una referencia de qué tipo de proyecto va a ser el preponderante o el que se puede analizar en la zona. Si hablamos específicamente de Argentina, vamos a ver que hay zonas que tienen, la verdad que buen recurso eólico y buen recurso solar. Puntualmente, si hablamos del recurso eólico, un poco como se veía durante el webinar, toda la Patagonia Argentina tiene muy buen recurso eólico,
la zona costera de Buenos Aires también, y hacia la cordillera también tenemos zonas de muy buen recurso. Luego, dentro del resto del país, se van encontrando sitios específicos, como se me viene a la cabeza, por ejemplo, Azul, en donde el recurso también es significativo y dan oportunidades a la tecnología. Si hablamos de baja potencia, nosotros denominamos que el recurso es apto si es superior a 5 metros por segundo. Para alta potencia ese número es bajo, pero para baja potencia es un número apto para poder empezar a pensar en un proyecto eólico para abastecer una casa, una escuela, como hemos hecho en otros proyectos con distintas fundaciones. Respecto al impacto ambiental, un poco la consulta que nos hacía Vanessa, en línea con lo que decía Nico, difiere un poco alta potencia con baja potencia también. Todos los proyectos de cualquier tecnología van a tener un impacto. Lamentablemente, nuestro paso por el planeta deja una huella, es inevitable, y lo interesante es poder comparar con otras tecnologías. Quizás en baja potencia son máquinas mucho más chicas, en donde esos componentes incluso se le puede dar mantenimiento, se pueden parcialmente reciclar, y si las comparamos con otras tecnologías, se puede considerar como una tecnología de impacto ambiental, aunque no nulo. Eso es un poco la actual de la eólica. Luego rescataba otra pregunta por el lado de Martín, que nos preguntaba si hay fabricación en la... si miramos un poco baja potencia, lo cierto es que sí, hay diversos fabricantes de aerogeneradores que sirven para proyectos de escalas de 10 kilowatts para abajo, y están distribuidos, la verdad, que en toda la superficie. Recomiendo, pues, insisto, que chusmeen, por ejemplo, el INTI los tiene muy bien relevados, y hay otras instituciones que se han tomado el trabajo de agrupar al sector e impulsarlo. Lo cierto es que en los últimos años el sector eólico viene creciendo incluso en baja potencia, y la nueva ley de generación distribuida básicamente abre nuevos mercados o nuevas oportunidades a la tecnología, que a un ritmo no abrupto, pero va creciendo, y junto con la solar se van dando nuevas oportunidades que, si miramos quizás otros espacios, un poco la proyección es que siga aumentando ese mercado. Respecto al mantenimiento, que nos preguntaban bastante acerca del mantenimiento, si es que estas máquinas requieren o no mantenimiento, si son máquinas de bajo mantenimiento, lo cierto es que es una tecnología que combina aerodinámica con mecánica y con electricidad. Por lo tanto, son máquinas que sí requieren mantenimiento, el mantenimiento no es despreciable, y uno de los aprendizajes de programas de electrificación, como ha sido el PERMER, nos dictan que el mantenimiento en las energías renovables es una variable de suma importancia. Por lo tanto, sugiero que a la hora de pensar en las energías renovables no solo pensemos en el día 1, sino que pensemos en el día 1 y el año 10, el año 15, cuando el sistema tiene que seguir funcionando y tenemos que trabajar para que ello pase con mantenimientos preventivos y eventualmente mantenimientos correctivos sobre, por ejemplo, el eje donde se transfiere toda la energía mecánica, o mismo sobre las aspas que van teniendo un desgaste progresivo, mismo el sistema eléctrico, como veíamos en el webinar, tiene muchos eslabones que hay que estar constantemente dándole seguimiento y garantizando que funcionen correctamente. Pero por lo menos en nuestra experiencia, quizás podemos diferenciar, por un lado, los mantenimientos mecánicos asociados al eje, sobre todo, y los mantenimientos eléctricos más del índole básicamente correctivo, que es ante una falla, que es raro, sinceramente, ante una falla corregir, por ejemplo, un rectificador, por ejemplo, un fusible, pero siempre se da generalmente ante una falla. Básicamente, bueno, en línea con esto que mencionábamos del mantenimiento y de la fabricación en Argentina, lo que vemos es que de a poco, insisto, ese mercado va creciendo y se van generando nuevas oportunidades, por lo cual creo que es importante e interesante que las nuevas generaciones, sobre todo, empiecen a volcarse sobre la tecnología, empiecen a conocer en profundidad y se sumen un poco a
a este mundo que de a poquito va creciendo. Por último, la última preguntita que recabé por aquí es acerca de la vida útil. Nos mencionaban un poco, nos preguntaban un poco, queriendo interpretar cuánto dura. Básicamente, una máquina dura, tiene una vida útil como si fuese, pueden pensarlo como si fuese un auto, tiene partes. Por lo tanto, si uno se va ocupando de esas partes, puede durar muchísimos años. A nivel proyecto se considera siempre en 15 años, pero ese valor puede ser superior si se le da el correcto mantenimiento. Así que bueno, les agradezco a todos por haberse sumado. La verdad es que ha sido muy buena la convocatoria. Esperamos de nuestro lado que sirva como una herramienta de, por un lado, profundización de conocimiento y de motivación a seguir conociendo más sobre lo sostenible. Y bueno, los invitamos a conocer más. Gracias a todos. Muchísimas gracias, tanto a Nicolás como a Manuel, muy claros ambos ingenieros. Bueno, quiero comentarles que a partir de mañana va a estar habilitada una trivia para medir los conocimientos de los temas que se trataron en este seminario. Tienen que ingresar a renovables.com.ar/webinarios y allí van a ver un link donde justamente van a poder ingresar y les va a dar un certificado de aprobación de acuerdo a las preguntas que respondan de manera correcta o incorrecta. Son varias preguntas. También hay varias opciones de respuesta, solo una es correcta porque es un multiple choice, así que a partir de mañana va a estar habilitada esta trivia sobre el seminario de energía eólica. En cuanto a los certificados, les van a llegar el mail con el cual se inscribieron. Es decir, que van a tener que estar previamente inscritos, se les va a mandar un link y por ese link van a poder descargar el certificado de asistencia. Bueno, ahora sí, hemos llegado al final por parte de Fundación YPF y también de todos los especialistas que han participado. Les queremos agradecer por estar del otro lado y por supuesto los invitamos a nuestros próximos encuentros que serán el día 5 de noviembre, Seminario de Energía Solar Térmica, y el 19 de noviembre, finalizando este ciclo de seminarios web 2020, generación distribuida y eficiencia energética. Gracias por estar del otro lado, que tengan una excelente jornada. Somos Fundación YPF, impulsamos un futuro sostenible.